Vladimir Cerrón Rojas ha tenido a bien designarme como su abogado defensor ante la Corte Suprema de Justicia de la República en su proceso de casación que está en curso. Para ubicar a su amplia audiencia, entiendo en muchos países, voy a referirme, ojalá en sentido didáctico que pueda, afirmando que frente a la lectura de sentencia de vista que se produjo en la Corte Superior de Justicia de Junín, se interpusieron dos recursos de casación. El primero, planteado por el condenado Vladimir Cerrón Rojas, y el segundo, planteado por el fiscal superior de la Corte Superior de Justicia de Junín. Resulta que ambas casaciones tuvieron diferente suerte y de repente eso indica que había teledirigido lo que en el argot jurídico se llama un lawfare, es decir, el uso de la maquinaria judicial, el entramado legal para perseguir a quien se opone a cambios en el país. Porque frente a dos casaciones planteadas, una por el fiscal y otra por el condenado, la misma Sala Superior de Junín concedió la casación de Vladimir Cerrón y denegó la casación del fiscal superior. ¿Con qué finalidad? Eso no lo podemos ver, porque quien les habla no es Saurí, no es prestidigitador, solo constata hechos, un sí y un no frente a dos casaciones. Si quiere que hipotetice la audiencia, tendré que decir pues que si se concedió la casación de Vladimir Cerrón es porque su abogado la planteó formalmente bien, la escribió como corresponde. Por eso es que la sala concedió el recurso. Pero el fiscal superior planteó también su casación, por las razones se entiende contrapuestas a un condenado. Pero esa casación la denegó la Sala Superior de Junín. ¿Estuvo mal escrita? ¿Sus conceptos estaban equivocados? ¿No sabe el fiscal superior cómo plantear una casación? No lo sé. Pero lo cierto es que una se aceptó y otra se denegó. Pero una casación que se plantea en la Corte Superior de Justicia de Junín no es para que se resuelva ahí. Se entrega allí los planteamientos, se entrega allí los recursos. Pero se resuelven en la Corte Suprema de Justicia de la República. Es decir, las dos casaciones vienen de Justicia a Lima. En puridad, solo vino una, la de Vladimir Cerrón. Siguió su trámite y la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, luego de los trámites usuales en una casación concedida por la Corte Superior, la declaró inadmisible. En consecuencia, siendo inadmisible, Vladimir Cerrón Rojas no tendría ninguna oportunidad legal tramitar su caso en la Suprema porque ya fue de entrada sacada al toque como inadmisible su casación. Así que lo que para tres vocales superiores de Junín la casación estaba bien planteada, por eso la concedió, para la Suprema, que son 5 vocales supremos, fue inadmisible. Pero como quiera que el fiscal superior fue denegada su casación en Junín, los fiscales que tienen algún propósito, algo que no lo podemos ni leer en sus ojos, no se quedó cruzándose los brazos, no. Cuando se deniega una casación en la Sala Penal Superior, hay la oportunidad legal de ocurrir
en queja de derecho por denegatoria de recurso de casación. Para quienes me escuchan, ocurrir en queja, porque por allí algunos comentaristas de mala entraña me corrigen y dicen que no es ocurrir sino recurrir. Que lean bien, por favor. Entonces el fiscal superior de Junín ocurrió en queja de derecho. Es escrito, tiene 16 páginas, las tengo acá, las he leído. Está bien redactado, claro que sí. No tiene problemas de ortografía ni de conceptos. Y esa es la que motiva, pues, la queja de derecho, porque fue denegada esa casación por la Sala Penal Superior de Junín. Esa queja de derecho, la misma Sala Penal Transitoria de la Suprema, que declaró inadmisible la casación de Vladimir Cerrón. Oh, curiosidad, declaró fundada la queja de derecho y en consecuencia ordenó que la Sala Superior de Justicia de Junín eleve los actuados a Lima. Así se ha hecho. Ya se elevó los 12 tomos de la casación ordenada por la Suprema, que la conceda a la Superior de Justicia de Junín. Y en esa lectura de 12 tomos es que me encuentro sufriendo un vía crucis. Sabrán los prácticos en derecho, los estudiantes, los abogados, quizá también los fiscales que se inician, o los abogados en cierne en el campo penal, que para ahora leer un expediente de casación hay que llenar un formulario en donde solo faltan que le pregunten al abogado cuántos hijos tiene. Muy bien, hice el llenado del formulario. Quizá no lo sé llenar porque me lo regresaron. Me dijeron que faltaba no sé qué cosas. Lo llené del mismo modo, igualito, y esta vez me aceptaron el formulario y me señalaron fecha para la lectura del expediente. Y cuando me fui, en la puerta del Palacio de Justicia, otros que aplican la constitución política a su modo, solo querían que entre yo y no mi asistente de derecho, que es la persona que me tiene que tomar las fotos del expediente y en este caso de 12 tomos. Moví cielo y tierra y por fin tuvieron que aceptar que los abogados de mi edad y que no tenemos las capacidades biológicas de uno de 20 años o uno de 25 pueda ser asistido por alguien que ha terminado derecho y que trabaja conmigo. Por fin entramos los dos. Leímos el expediente desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y en ese momento le dije a quien nos atendía, que es una abogada, que por favor tenía que seguir leyendo el lunes, el martes y el miércoles. Hoy estamos lunes. Ella misma me dijo, no se preocupe doctor, estos 12 tomos van a quedar aquí en la sala de lectura y usted el lunes, sin embargo, usted tiene que llenar de nuevo el formulario. Usted tiene que dirigirme de nuevo un correo electrónico. Así lo hice el mismo viernes. Llené de nuevo el formulario, repetí el correo electrónico diciendo que iba a proseguir la lectura el lunes, el martes y el miércoles. El día viernes que me dijo que a las 6 de la tarde ella estaba contestándome, no lo hizo. Pasó el sábado, tampoco. Pasó el domingo, nada. Y yo tuve que reiterar, es decir, de nuevo el formulario, de nuevo el correo electrónico para que me contestaran y autorizándome la lectura. No hubo ninguna respuesta el día domingo, ni siquiera el día de hoy, lunes. Por lo tanto, he tenido que llamar a la Suprema a un teléfono que tengo allí del relator, otro teléfono que tengo del secretario, otro teléfono que tengo del mesepartes. Cada quien me dice, yo no me encargo de eso, se encarga la sala de lectura. Por fin, uno de ellos le dije, pero usted es el relator de la sala, usted es el jefe de mesepartes, usted tiene que ser responsable de los que hagan bajo su mando, bajo su férula administrativa.
y me dijo, llámeme al mediodía para ver si le programo mañana. Qué bien, esta tarde ya he recibido un correo electrónico en donde la Suprema me dice que me autorizan a leer mañana, martes, desde las 8 de la mañana. Y esta vez sí también autorizan a mi asistente, cuyo nombre ya figura en mi formulario y que antes no lo pusimos porque no había ninguna ventanita para llenar la asistencia que puede tener un abogado letrado. Pero lo importante es el fondo del problema. La casación del fiscal superior se encuentra para ser calificada. Esas son las jergas jurídicas, para ser calificada. Significa que la sala penal permanente que preside el doctor César San Martín Castro tiene que estudiar debidamente el escrito de casación del fiscal o el recurso de casación del fiscal para ver si la declara procedente y luego se asuman la competencia a los 5 vocales para resolver el fondo del asunto. Pero en este interregno ha tenido a bien don Vladimir Cerrón Rojas de venir a mi oficina días atrás y designarme por escrito como corresponde para ser yo su abogado en este trámite de casación. Pero como este es un tema inédito, es que simultáneamente a esa designación he pedido que se señale vista de la causa, luego que sea calificada la casación del señor fiscal superior. He pedido que se conceda el uso de la palabra para que exponga sobre hechos el doctor Vladimir Cerrón Rojas. Y he pedido que me concedan también en calidad de defensa técnica el uso de la palabra por espacio de 30 minutos. Hasta el día de hoy no se encuentra proveído ninguno de los 5 puntos solicitados en ese escrito, pero ya ingresó al sistema. Y como estoy estudiando con pelos y señales este contenido de la casación, he descubierto muchas novedades que demuestran que aquel delito que le imputaron inicialmente a Vladimir Cerrón, por el cual ha sido condenado, no se encuentra probado in autos en ninguna forma. Hasta me atrevo a decir que los jueces penales, uno el de primera instancia y 2 jueces superiores, han prevaricado al condenarlo, porque este delito de negociación incompatible se encuentra previsto en el artículo 399 del Código Penal, que dice que resultará responsable de este delito el funcionario público que se interesare indebidamente en un contrato u operación que tenga a su cargo por razón del empleo que tiene. Ese es el delito previsto abstractamente en el Código Penal. Pregunta: el doctor Vladimir Cerrón se ha interesado en algún contrato con un contratista consorcio altiplano. La respuesta es no. ¿Se ha interesado en alguna operación que tenga pendiente con el gobierno regional de Junín, la contratista consorcio altiplano? La respuesta es no. ¿Se ha ocupado de alguna operación con esta contratista que él, como gobernador regional, tenga que ventilarlo, tenga que encargarse de su administración, de su decisión? La respuesta es no. Por lo tanto, no puede crearse un delito a nivel de fiscales ni de jueces, porque los delitos están previstos en la ley penal, en el Código Penal. Y aquí vale lo sustantivo. ¿Por qué es que sale condenado Vladimir Cerrón Rojas? Porque el 15 de diciembre del año 2011 dirigió en su calidad de gobernador de Junín una carta pidiendo al Ministerio de Economía y Finanzas los recursos que ya estaban presupuestados se pagara al contratista consorcio altiplano. Sí, señor, ese es el único
hecho imputado a Vladimir Cerrón Rojas, un hecho de comisión instantánea que se realiza en un solo momento, porque nadie escribe y firma una carta en un día, en una semana, en varios meses o en años. No, se escribió en un solo momento, es de una media página y se dirigió. No hay ningún hecho que lo vincule a Vladimir Cerrón Rojas anterior a esa carta. No hay ningún hecho que lo vincule al condenado en forma posterior a dicha carta. Eso aparece de la misma casación del señor fiscal superior. Hoy he tenido a bien publicar en mi cuenta Facebook la parte correspondiente en donde dice que Vladimir Cerrón escribió la carta pidiendo el pago. ¿Por qué pedía el pago el condenado? ¿Por qué? Porque había todo un trámite anterior que nunca fue encarado por él, nunca fue solicitado a él. Miren el trámite anterior. El contrato de concesión para realizar obras de mejoramiento en La Oroya no las firmó Vladimir Cerrón, las firmó otro Vladimiro en este caso, le faltaba una O, Guaroc, el 2010. Y ese mismo Vladimiro Guaroc, que después estuvo en la plancha presidencial de Keiko Sofía Fujimori, firmó un contrato de supervisión con una empresa Serconsul para que revise toda la ejecución de obra que significaba el contrato de obra. Así que el contratante Consorcio Altiplano fue escogido mediante la licitación pública correspondiente en el gobierno de Guaroc y no de Cerrón. El supervisor fue escogido en el gobierno de Guaroc y no en el gobierno de Cerrón. ¿Qué pasó con estos contratos? Estamos hablando del 2010. Vino el mes de diciembre y cayeron lluvias torrenciales en La Oroya. Siguió enero y siguieron las lluvias torrenciales. Y además había un problema de que hay restos arqueológicos por ahí y que hay que tener autorización correspondiente. Por lo tanto, huacos o huacas, más lluvias que originaron en forma inevitable la paralización de la obra. Así, paralización de la obra. Y el contratista, encontrándose en la imposibilidad material de proseguir la obra, es que tuvo que los primeros días del 2011 y el siguiente mes, a enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo y en junio, presentar los reclamos correspondientes para que se le autorice la paralización de la obra por fuerza mayor, porque las lluvias, pues, una zanjita las cierran, hace otra zanjita y la cierran de nuevo, pero esas zanjitas significan gastos. Entonces, habiendo gastado y de nuevo lo que la lluvia tapaba, tuvo que reclamar, pues, el pago. Entonces presentó los reclamos correspondientes uno tras otro. Inclusive inició un procedimiento extrajudicial de conciliación. Dijo: señor conciliador, miren, el gobierno regional de Junín no me está pagando nada, me debe todo lo que yo he trabajado, está la obra paralizada por culpas no imputables a mí, sino a las lluvias. Y las lluvias no las hace Vladimir Cerrón, ¿no? Tampoco Vladimiro Guaroc. Quizá el Eterno, ¿no? Manda a La Oroya para que hayan lluvias torrenciales y nunca hagan, pues, el alcantarillado que deberían hacer. Y en este procedimiento de conciliación no asistió ningún funcionario del gobierno regional de Junín. Ningún gerente, ni el procurador público, ni nadie, ni por supuesto don Vladimir Cerrón Rojas, porque no le compete asistir a un procedimiento de conciliación extrajudicial. Como quiera que fue desatendido el reclamo del contratista vía este trámite conciliatorio, él siguió adelante,
siguió reclamando que le paguen, siguió reclamando la declaración de la paralización de la obra en forma expresa por la resolución respectiva e inició un procedimiento arbitral. A ese procedimiento arbitral asistió el procurador público regional, no Vladimir Cerrón Rojas. Y en ese procedimiento arbitral se concilió. El procurador público concilió el pago de 850,000 soles por los gastos irrogados al contratista Consorcio Altiplano. Pero ¿de dónde surge esta magia, esta suma media fantasiosa, 850,000 soles? ¿Surge de Vladimir? Jamás. ¿Saben de quién surge? De la supervisora Serconsult que contrató Vladimir Huaroc. Cuando se ejecuta una obra por licitación pública, se contrata una supervisión de obra. Esa empresa supervisora está radicada en Lima, es llena de ingenieros, remitió todos los ingenieros correspondientes a la Oroya y día tras día iba supervisando la ejecución de la obra. Por lo tanto, cuando hay estos trámites que está iniciando el contratista, lo primero que hace el gerente respectivo de la Gobernación Regional de Junín es que se le solicita que la supervisora informe, pues, que diga su voz por escrito respecto de estos reclamos del contratista. Señores de la Corte Suprema, está en el expediente de casación la carta 1 de esta supervisora, en donde dice, en el mes de diciembre, en enero, los primeros días de enero, y en lo que viene, han habido lluvias torrenciales, van a haber, por lo tanto, la obra se va a paralizar sí o sí, pero ya se ha incurrido en gastos inevitables, así, inevitables, y lo dice esta Serconsult, la supervisora, en 4 cartas sucesivas con diferentes fechas con el mismo texto. Insiste pues la supervisora, no Vladimir Cerrón, la supervisora, que se le atienda al contratista, porque no se lo puede hacer gastar y hacerle perro muerto. Cuando ya tienen las 4 cartas en la Gobernación Regional de Junín, los gerentes respectivos le dirigen una carta a la supervisora y le dicen, como usted habla, recomienda que hay paralizaciones, que se declare la paralización de la obra, que hay gastos incurridos, por favor, pídale a la contratista que presente sus gastos debidamente documentados. Así lo hace el contratista, presenta su relación de gastos debidamente documentados, y quien primero evalúa esta documentación de gastos realizados es la supervisora Serconsult, y ella es la que reclama por escrito que se le reconozca a la contratista la suma de 333,000 soles por gastos generales y otros gastos generales que no están previstos en el contrato, no se los reconozca, y por gastos adicionales, según los documentos que había sustentado la contratista, se le reconozca la suma de 579,000 soles. Si usted suma los dos guarismos, hace la suma de 912,000 soles que recomienda la contratista, se le reconozca, la supervisora, que se le reconozca al contratista Consorcio Altiplano. Cuando ya tenían estos informes, las diversas gerencias del gobierno regional de Junín, no don Vladimir Cerrón, la gerencia 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, se reúnen los 6 gerentes, 6, firman, debaten
y por fin terminan aceptando la recomendación que hacía la supervisora Serconsult, y tuviéramos que agradecerle. No aceptaron que le pagaran los 912,000 que recomendaba la supervisora. No aceptaron el 1,000,000 y algo más que reclamaba el contratista. Estas 6 gerencias, cuya acta la tengo acá frente a mí, aceptan la cifra redonda de 850,000 soles. Y cuando se inicia el procedimiento arbitral, justamente el procurador público es autorizado por estos 6 gerentes, no por Vladimir, por estos 6 gerentes, concilie por esos 850,000 soles, y así lo hace en la audiencia de conciliación y firman el acta correspondiente. ¿Qué significa? Que haya habido un acuerdo conciliatorio entre el demandante y el demandado, entre el contratista y las 6 gerencias representadas por el procurador público. Significa, señor, que el procedimiento arbitral ha terminado. Significa que se ha acordado en forma favorable el reclamo del contratista. Significa que no hay que hacerle perro muerto al contratista que gastó. Significa que hay que pagarle. Y por mandato de la ley, ese acuerdo conciliatorio tiene la categoría de cosa juzgada. Señores que me escuchan, no solo en la ley de arbitraje anterior, la derogada, sino en la ley última, que es un decreto legislativo sobre arbitraje, en ambas normas legales se establece que un acuerdo conciliatorio vale como un laudo arbitral y que eso tiene la categoría de cosa juzgada. Y con ese procedimiento ya conciliado y que tiene autoridad de cosa juzgada, ojo, proceso terminado, que inició el contratista, como no se le pagaba, a pesar de la cosa juzgada, inició un procedimiento cautelar, pidió una medida cautelar ante un juez de primera instancia de Lima, y ya no estaba pidiendo pues 850,000, sino que cuando uno recurre a juicio por incumplimiento de pago, tiene que pedir ya no 1,000,000, ya no 1,500,000, sino hasta 2 millones. En ese trance es que para evitar ese embargo, esa medida cautelar de quizá 2 millones, es que se concilia por los 850,000. No hay ningún hecho que demuestre que de todo este trámite, que hay documentos, estaba en conocimiento don Vladimir Cerrón Rojas. Solo cuando ya hay la cosa juzgada, él es el único que como gobernador regional puede dirigir la carta para que se le pague lo que ya era cosa juzgada. Y por eso es que se dirige la carta al Ministerio de Economía y Finanzas para que utilice los fondos que ya estaban presupuestados vía la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos. Y eso se cumplió. Pero la pregunta es, si don Vladimir Cerrón Rojas firma esa carta el 15 de diciembre de 2011, ¿hay en autos en su proceso penal que lo condena alguna relación con el procurador público? La respuesta es no. ¿Alguna llamada por teléfono? No. ¿Algún correo electrónico? No. ¿Alguna de WhatsApp? Tampoco. ¿Alguna de Signal? Tampoco. ¿Alguna carta por ahí manuscrita? Nada. La misma pregunta, ¿hay alguna relación de Vladimir Cerrón Rojas con los 6 gerentes que se reunieron y aprobaron esa acta conciliatoria? No hay ningún memorándum, ninguna carta, ninguna relación, ninguna declaración de los 6 gerentes que lo vincule a Vladimir Cerrón Rojas. ¿Hay alguna relación de Vladimir Cerrón Rojas con lo que ha recomendado en 4 cartas sucesivas la supervisora Serconsult? Ninguna. Por lo tanto, solo hay el solitario hecho del 15 de diciembre de 2011, nada para atrás y nada para adelante de conducta de Vladimir Cerrón Rojas. Significa estos documentos que don Vladimir Cerrón Rojas no se interesó en el negocio de una operación con la contratista.
no se interesó en el negocio con el contratista. Recuerden que el delito se llama negociación incompatible. El delito no es firmar una carta y ordenar el pago frente a un mandato que tiene la categoría de cosa juzgada. Pero esta fecha es importante, 15 de diciembre de 2011. Nos encontramos en el año 2022, 17 de enero de 2022. ¿Cuánto ha transcurrido desde que firmó la carta don Vladimir Cerrón Rojas? Pues mucho más de 9 años, mucho más de 10 años. Aquí viene un problema medular de corte procesal y sustantivo, de corte material. El instituto que se llama de la prescripción de la acción penal. ¿Cuál es la prescripción para un delito de negociación incompatible? El artículo 80 del Código Penal dice que la prescripción es igual al máximo de pena. ¿Cuál es el máximo de pena para el delito de negociación incompatible? 6 años. Si fuera solo prescripción ordinaria, 11 más 6, 2017 ya habría vencido. Pero la ley dice, pero si hay una prescripción extraordinaria, cuando se añade la mitad del plazo ordinario, 6 es 3, 6 y 3, 9, en todo caso, se declara prescrita la acción penal, en todo caso. Entonces, 2011 más 9 años es 2020, habría prescrito esto en 2020 y estamos en el 2022. Allí viene don Alberto Fujimori. El año 93 da una nueva constitución política. Señores que me escuchan, artículo 41 de esta carta política dice: el plazo de prescripción se duplica en todos los delitos contra el patrimonio del Estado. Por lo tanto, si lo aplicado a Vladimir Cerrón es un delito contra el patrimonio del Estado y la prescripción o su plazo se duplica, prescribiría el asunto el año 2029. Ya no podría ser candidato a la presidencia del 2026. Allí viene la práctica judicial. Allí vienen los fallos de la Corte Suprema. Aquí tengo el fallo de don César San Martín Castro, por unanimidad. Aquí tengo otro fallo de 80 páginas de la Corte Suprema en favor de Alberto Quimper, no de Klimper, no del de Keiko, otro Quimper, ese de los faenones con los señores León. ¿Qué dicen estos fallos? Que en el caso del delito de negociación incompatible no es aplicable el artículo 41 de la Constitución Política. En consecuencia, no se duplica el plazo de prescripción porque el delito de negociación incompatible no es un delito contra el patrimonio del Estado. Es un delito contra la correcta administración pública. Es un delito que correa la función pública. Y entonces está aceptado que en ningún caso el delito de negociación incompatible es delito contra el patrimonio del Estado, por lo tanto prescribe a los 9 años en prescripción ordinaria. Eso es lo que estamos sustentando ante la Corte Suprema. Eso es lo que ya lo hemos noticiado de diverso modo, hasta por escrito, porque nosotros no actuamos tras bambalinas, por escrito. Y por escrito, miren el problema sutil de orden procesal que se presenta. Como quiera que está en curso la casación del fiscal superior y todavía esta casación no ha sido calificada por la sala de don César San Martín, es el momento para que recién calificara como procedente, imaginémoslo. Pero don César San Martín, pero cuando hay acción penal prescrita, ningún juez ya tiene competencia para resolver nada. Solo tiene competencia para declarar prescrita la acción penal, porque eso es aceptar una excepción de prescripción y declararla fundada. Solo el magistrado puede declarar fundada en resolución y allí termina el caso. Y en consecuencia de declararse prescrita la acción penal, por lo que he explicado,
ya la Suprema pierde competencia y tiene la obligación legal de declarar la sustracción de la materia y no pronunciarse nada respecto de la casación del fiscal superior. Eso es lo que debe producirse en algún momento, quizá pronto, porque la Corte Suprema, no obstante, hay una casación del fiscal superior, tiene facultades para resolver cualquier cuestión de fondo de oficio, aunque no lo haya pedido Vladimir Cerrón, que sí ya lo hemos pedido, y lo vamos a seguir argumentando en forma adicional. Y la Corte Suprema, cuando el fiscal superior es el único, como es este caso, quien ha planteado la casación, la Corte Suprema tiene facultades legales para pronunciarse respecto, en este caso, del condenado. Precisamente resolver la prescripción o precisamente ver el fondo del asunto y declarar que aquí nunca hubo delito, en ambos casos tiene la Corte Suprema para dar por finiquitado el caso, sin reenvío, como está pidiendo el fiscal superior, que lo regresen de nuevo al viacrucis de otro juzgamiento para Vladimir Cerrón. Así que, en mi concepto, ya la Suprema ni siquiera me debe aceptar la designación de defensor, ni siquiera debe señalar la vista de la causa, ni siquiera debe señalar el uso de la palabra Vladimir Cerrón, ni siquiera considerarme el informe oral como abogado o miembro de la defensa técnica. Simplemente declara prescrita la acción penal, lo rechaza del modo dicho al fiscal superior, sustracción de la materia, y regresa el asunto para que se archive en los anaqueles de la Corte Superior de Justicia de Junín. Pero la Corte Suprema sí tiene facultades legales para pronunciarse respecto de la conducta procesal de los que han condenado a Vladimir Cerrón. Le digo, por esta plataforma brasileña y que tiene origen argentino, eso ya no me incumbe, que la Corte Suprema debe dar cuenta al Ministerio Público para que se inicie la acción penal correspondiente contra el juez de primera instancia que lo condenó a Vladimir Cerrón y contra los dos jueces superiores que confirmaron la condena de 4 años, aunque le pusieron el carácter de condena condicional o de ejecución suspendida, para que se le inicie la acción penal de prevaricato. Y si no lo hace la Corte Suprema, de oficio, conforme le corresponde, yo le diré a don Vladimir Cerrón que tenga la entereza, en defensa de su dignidad, de su honor marchito, plantear él mismo la denuncia penal por prevaricato, por toda la documentación, por todo el acervo probatorio al que me he referido y que hay mucho más en abundancia. Además, también se debe incluir en esta modalidad de formación de un cuaderno de casación. Esa casación que ahora está en la Corte Suprema y que ya lo comencé a leer y que lo prosigo mañana también y quizá el miércoles, no es una casación sensu stricto, no es una casación propiamente dicha. Público que me escucha, si quieren saber cómo se le debe adjetivar a esa casación, es una casación engallifa, es una casación añagaza, y eso no debió motivar la intervención de la Corte Suprema. Sin embargo, la Sala Penal Transitoria declaró fundada la queja de derecho, que era la grita del fiscal superior de Junín, a quien se le debe procesar penalmente. Y con suerte que la Sala Penal Transitoria declaró inadmisible la casación de Vladimir Cerrón, y la Sala Penal Transitoria fue la que ordenó que se conceda la casación del fiscal superior. Pero a esa Sala Penal Transitoria se le ha quitado el caso. ¿Por qué razones? A mí no me incumbe eso. Y gracias a la aventura que está teniendo Vladimir Cerrón, ha pasado a la Sala Penal Permanente que la preside César San Martín Castro, a quien le rindo mi alabanza, mi aplauso, mi admiración. Fui colega de él. Él fue juez penal de primera instancia, claro que titular. Yo también he sido juez penal titular de Lima. Nos hemos visto N veces,
hasta alguna vez tuvo a bien de organizar un convite para un presidente de la Corte Superior de Justicia de alguna ciudad, tuvo a bien de llamarme y me dice: Guillermo, fíjate, hay una cena para el presidente tal, ¿puede venir? Claro que fui. Ahí estuve con César San Martín. Pero no me interesa eso. Me interesa porque es el procesalista el mejor que en mi concepto tiene el país. No solo por los libros que ha escrito, que son infinidad, sino por los fallos judiciales sesudos que tiene en N años que ejercita como juez supremo. Y además, las ponencias que tiene para los acuerdos plenarios tienen la voz sonora, reflexiva, de poder suasorio de César San Martín Castro. Debemos agradecer que la Sala Penal Transitoria haya perdido la casación con engañifa y haya pasado a la Sala Penal Permanente. Así que esperamos, don César San Martín Castro, un fallo promisorio que viene en cualquier momento. En mi concepto, teóricamente se puede resolver hoy, se puede resolver mañana, se puede resolver pasado, porque simplemente es computar el plazo de prescripción, declarar sustraída la causa, porque ya no hay objeto para pronunciarse respecto del fiscal superior y su casación denegada por Junín y admitida por Lima, no aceptarnos nada de lo que hemos pedido, y mañana o pasado ya tendríamos a un Vladimir Cerrón Rojas redimido, si que quieren, desagraviado, si es que quieren, con una condena ya inexistente, para que quede el hombre libre y no secuestrado en Junín, que tiene que pedir permiso al juez penal, a ese prevaricador, para que le conceda venir a Lima para reunirse con el presidente de la República. Disculpe por el monólogo.